producir este tejido que se llama leche materna. Esta primera toma de la leche, que se va a llamar calostro por sus características específicas y de las cuales nos va a hablar la doctora Laura, y el hecho de que previamente, 9 meses antes, nuestro diseño o la forma en la que funcionamos haya previsto que se iban a necesitar calorías extras para dar leche, es un diseño maravilloso, es un diseño perfecto, es un diseño al que nos tenemos que apegar para que las cosas salgan bien. Luego nos aventamos unos 25 kilos en el embarazo y no doy leche, no, es que no me bajó la leche, no. Hay una serie de cosas que tenemos que hacer y no siempre es fácil. Y hay una serie de consejos de las cuales es súper importante hablar, y el día de hoy vamos a tocar cada uno de los temas que son, digamos que escabrosos, porque la serie de pretextos, vamos a ponerles así, para no dar leche, cada uno de ellos va a tener una solución, y el día de hoy queremos darles herramientas para que puedan solucionar este problema y para que la información sea un poco más fidedigna. Eso de dar levadura, eso de dar atole, eso de dar una serie de tecitos y de cosas que antes se creía que funcionaban para una mayor producción de leche, no son ciertas. Hay un montón de estudios ya que avalan que las únicas 2 cosas que van a funcionar para una excelente producción de leche, que están de verdad en estudios doble ciego, aleatorizados, en poblaciones de mujeres suficientemente grandes como para decir que es una regla, es la cantidad de líquido que ingiera la mujer. Líquido, estamos hablando de agua, de leche, de caldos, de fruta, de verduras. En todas esas fuentes de alimentos vamos a tener líquidos, y además la estimulación de pegarse al bebé al pecho. ¿Sí? La estimulación, la succión que el bebé hace en el pezón de la mama y la cantidad de líquidos que la madre tenga, ¿sí? En el consumo diario. Obviamente esta cantidad de líquidos, como hemos venido haciendo énfasis, para cada persona la cantidad de líquido es individualizada, ¿sí? Una mujer que vive en una ciudad como Guadalajara, que hace tanto calor, va a necesitar más líquido que una mujer que vive en otro lado. Una mujer que quizás tenga algún problema renal, dependiendo del problema renal que tenga, va a necesitar una cantidad diferente de líquido que otra. Dependiendo de la actividad física que la madre tenga, dependiendo de la ingesta calórica que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como en todo, no podemos generalizar, hay una serie de reglas o de protocolos que sí podemos seguir, y vamos a tener al experto el día de hoy en lactancia y en esta relación tan bonita entre el bebé y la madre en sus primeros días. Así es que quédate con nosotros, después del corte vamos a regresar y te vamos a platicar de qué se trata esto. Muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que vamos a poder aclarar todas nuestras dudas de nutrición. Recuerda que las líneas ya están abiertas, 3122-1190, 3647-1883. El chat ya está abierto, puedes comunicarte www.radiomujer.com.mx. Y ya tenemos en la línea a la doctora Laura López Vargas. El día de hoy nos va a hablar sobre lactancia materna. Ella es médico adscrito al servicio de neonatología del programa Mamá Canguro del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora Laura, buenos días. Muy buenos días, qué gusto de saludarles y un saludo muy cordial a su audiencia. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartirte con los radioescuchas. El día de hoy, Laura, la invitación es a que nos platiques qué es esto del programa Mamá Canguro. Bueno, el programa es un acercamiento, se promueve el contacto piel con piel que debe de tener la mamá con los bebés, especialmente los que nacen antes de tiempo. Ellos por algún motivo abandonan ese ambiente altamente protector que es el útero, en donde dejan de estar contenidos, en donde dejan de recibir los nutrientes específicos y por supuesto todo lo que esto conlleva. Entonces, el nacimiento abrupto, por la razón que sea, tratamos nosotros, esta es una muy buena propuesta desde hace más de 30 años, para asemejar lo más posible el ambiente intrauterino y que el bebé resienta lo menos posible en medio de esta inmadurez
Entonces el mejor entorno, la mejor cuna, pues son los brazos de mamá, y en el contacto piel con piel permite que el oído, que ya está preparado para percibir los movimientos del corazón, los ruidos del corazón, los ruidos del intestino, le siga siendo familiar este entorno y de esa manera continúe parte de su proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, este programa parte de 3 premisas fundamentales, que es el calor, que le provee la mamá a través de este contacto directo piel con piel, el amor, que es una parte afectiva, es un vínculo maravilloso que sigue sosteniendo el desarrollo del cerebro de los bebés, y la leche materna, que es trascendental para toda la vida del bebé. Entonces nosotros trabajamos con esto desde hace 16 años, en forma ininterrumpida, y hemos a través de esta experiencia podido corroborar que los beneficios son a muchos niveles para este grupo de bebés. Qué bonita, de verdad qué bonita iniciativa. ¿Cómo es que nace cómo se dieron cuenta que el que hubiera contacto piel con piel beneficiaba al bebé? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué pasó? Bueno, esto nació, la sede principal es en Bogotá, Colombia, y en una maternidad en donde los nacimientos superaban la capacidad que tenían de atenderlos en su naturaleza de hospital de atención a población abierta, la insuficiencia de equipo, no solamente médicos, sino también material, la falta de incubadoras, ocasionó que el creador de este programa, el doctor Edgar Rey Sanabria, imitara un poco la actitud de los marsupiales que mantienen a su gesta antes de que complete la maduración en la bolsa clásica, el canguro. Entonces habilitó a las mamás colocando a los bebés. Esto se fue puliendo conforme al paso de los años. Originalmente ocurrió en 1978. Aquí al país, a México, vinieron las parte de las promotoras de este programa, las doctoras Natalie Charpak y Cita Figueroa, en un Congreso Nacional de Neonatología. Entonces, de alguna manera ya teníamos algunas premisas de lo que es este programa. Ellas vinieron a reforzar con la experiencia que se tenía, ya algunos avales científicos con soporte de literatura. Entonces, nosotros quisimos también traerlo a nuestras áreas porque, bueno, compartimos en mucho lo que es la cuestión de cultura económica, el comportamiento en el perfil de patologías de las mamás gestantes, etcétera. Y sí hubo la oportunidad de que pudiéramos implementarlo en el Hospital Civil en 1998 con el apoyo de las autoridades, por supuesto con la convicción, porque a través del ejemplo que nosotros les estuvimos compartiendo, se pudieron percatar de que era algo beneficioso y que finalmente es una tecnología también de muy alto impacto afectivo y muy bajo costo en lo que implica los insumos habituales en un hospital. Entonces, nosotros empezamos a trabajarlo de esa manera, primero por el conocimiento de la literatura, después ya en físico con la plática de estas doctoras y ya directamente nosotros corroborándolo con los grupos de pacientes que iniciamos el programa, y ahora a lo largo de 15, 16 años vemos la evolución de estos niños en el aspecto neurológico, de su coordinación, de su área cognitiva y sobre todo la calidad de vida que deben de tener una vez que abandonan las terapias intensivas. No es lo mismo mantener a un bebé de alto riesgo confinado a una incubadora, en donde ya se han identificado, con todo respeto, yo soy neonatóloga y soy intensivista, pero no dejo de reconocer que las terapias son un recinto donde el niño puede estar hasta secuestrado porque está separado de su mamá, porque está en medio de una serie de procedimientos invasivos que suelen ser dolorosos, nocivos para los bebés. Ellos los captan perfectamente y supera en mucho la bondad de mantener al bebé en posición canguro con la mamá, con los papás, y a través del olor, a través de este latido cardíaco que percibe y conoce muy bien el bebé, de la lactancia y todo lo que implica el programa, va a tener un mejor crecimiento y desarrollo cerebral, va a tener mejores expectativas de sentirse amado, porque esta parte afectiva, además de lo hereditario, lo cromosómico, lo nutricional, lo ambiental, para el cerebro es fundamental. Alguien que no se siente amado desde que nace, su conducta, su actitud va a ser un perfil de un alto riesgo en el futuro. Y entonces esto se puede afinar perfectamente en este lapso, y los niños con la desventaja de haber nacido antes de tiempo pueden mejorar mucho esta calidad de vida, esta expectativa. Yo creo que todo el personal de salud que elaboramos en forma operativa en las terapias intensivas no es la satisfacción de decir que el niño abandona la terapia con vida. Lo importante es su calidad de vida posteriormente por todas las situaciones adversas que llega a atravesar y las enfermedades lamentable e inevitablemente que se le llegan a agregar, se pueden ver de alguna manera
superadas con esta técnica de mamá canguro. Suena increíblemente interesante, doctora Laura. Yo le quería preguntar, hizo mención de que tenemos, hay ciertas patologías de las madres gestantes. ¿Cuáles son estas patologías o estas enfermedades por las que las madres pueden atravesar cuando están en este periodo de, digamos que los primeros días después de haber dado a luz? ¿Cuáles son las patologías, las enfermedades? Bueno, lo que pasa es que las mamás pueden tener patologías ya previamente establecidas, como en este caso podría ser una diabetes, podría ser un lupus, problemas de la tiroides, es decir, son muchas patologías que en algunas ocasiones las mamás las conocen y no están compensadas, no están estables y el embarazo pues viene todavía a dificultar pues este seguimiento. Otras son que las mamás no lo conocen y el bebé les viene a hacer el diagnóstico por el perfil que encontramos en el mismo bebé. Y lo que es en torno al nacimiento, que puede precipitarlo muy frecuentemente, son las infecciones de vías urinarias y cervicales, que muchas son silenciosas y bueno, la mala cultura que tenemos es no acudir regularmente a un control prenatal, entonces las mamás desconocen su situación cuando llegan porque el parto se adelantó, porque la amenaza del parto prematuro ahí está latente, es cuando obligadamente se hacen los estudios y el mayor porcentaje, depende de las unidades hospitalarias, pero podríamos decir que alrededor de 85% de los casos de un nacimiento prematuro, el motivo es una infección cérvico-urinaria. Y el otro 15% restante pues son patologías específicas tipo hipertensión de la mamá, tipo diabetes o alguna patología específica, la mayor parte de las veces mal controlada, mal identificada, pero por falta del control prenatal que no acuden regularmente las mamás. Otra situación a la que nos estamos enfrentando cotidianamente es el embarazo temprano, es decir, la mamá adolescente, estos que se sobrevienen en mamás menores de 18 años y que por supuesto la consecuencia en el bebé es nacer antes de tiempo o de peso bajo o ambas cosas que se combinan y todavía dificultan más el pronóstico saludable en un momento dado de estos bebés. Entonces, nosotros, obviamente también hay casos atribuibles al propio bebé, como podrían ser malformaciones congénitas, como podría ser la gemelaridad, no es lo mismo tener un bebé que dos, entonces ahí se diluye este aspecto nutritivo que deben de tener. Igualmente, la condición nutricional de la mamá y sobre todo el deshonroso primer lugar que tenemos de obesidad, no necesariamente habla de buen estado nutricional, muchas veces los bebés son de peso bajo, aún así tenga sobrepeso u obesidad la mamá. Entonces, nosotros nos enfrentamos a toda una serie de patologías que dada la cantidad de embarazos que se atienden por año, pues nos permite tener la experiencia muchas veces de hacer una historia clínica y ubicar cuál es el problema antes de complementarlo con estudios. Ya nos adelantamos a hacer un diagnóstico, entonces son muchas las circunstancias y estamos tratando de ejercer el carácter preventivo de la medicina, pero no siempre es posible, insisto, porque no hay esa inquietud ni esa cultura de acudir al control prenatal, incluso desde antes de planear el embarazo. Por eso le agradezco tanto, doctora, que se haya tomado el tiempo de compartirse y de compartir esta información que de repente no es tan común, ¿no? Aunque de repente no la tenemos tan cerca o no sabemos cómo acercarnos a ella. Le voy a pedir que se quede con nosotros. Regresando del corte, voy a pedirle que nos aclare algunas dudas de nuestro auditorio. Regresamos. Muy buenos días, bienvenido de vuelta a tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que nos dedicamos, está dedicado para resolver absolutamente todas tus dudas de nutrición. Los teléfonos ya están abiertos, 3122 1190, 3647 1883, la línea nacional sin costo 01800 727 5420 y tu línea directa Austin. Recuerda que nos encanta escucharte, 512 215 4909. El chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx. Puedes mandarnos tu duda completa a nutricionyvida@radiomujer.com.mx o a través de Twitter @nutricionvida1. Por cierto, Oscar Lamadrid, muchas gracias por tu comentario. Gracias por seguir participando a través de Twitter. Ahora, antes de seguir con el tema, les quiero platicar de Mención Salud 30. Gracias al éxito obtenido, Biosalud te invita a vivir una gran experiencia con el doctor
Atom Inu de origen japonés, quien vuelve a nuestra ciudad para compartirnos su sabiduría. Es un gran taller donde aprenderás cómo curar las enfermedades en casa y lograr tu bienestar interior con temas como el concepto de la salud en general, el cómo se enferma y cómo se curan las enfermedades, tener una alimentación sana, la importancia del ejercicio, la crisis de la enfermedad, el cáncer, el pensamiento positivo, el desapego y diversas terapias. Ven y aprende de manera sencilla cómo hacerlo. El taller de biosalud será los días 2, 3 y 4 de mayo en Tapalpa, Jalisco, y comunícate si te interesa. Te paso los teléfonos 3314 10 80 61. Lo voy a repetir, 3314 10 80 61, o puedes comunicarte aquí a las líneas telefónicas de la estación y podemos volverte a pasar el número. Y bueno, tenemos en la línea nuevamente a la doctora Laura López Vargas, médico adscrito al servicio de neonatología del programa Mamá Canguro del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El tema de hoy, lactancia materna. Estábamos platicando acerca de las características y el origen de este programa que se llama Mamá Canguro. Doctora, buenos días de nuevo. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Antes de ir al corte, estábamos hablando acerca de cuáles serán algunos de los problemas o algunas de las patologías a las cuales las madres gestantes se enfrentaban. Y la siguiente pregunta, doctora, sería, ¿este programa de Mamá Canguro es específico para bebés prematuros? ¿Solo va a tener beneficios un bebé que haya tenido bajo peso al nacer o que haya nacido antes de las semanas previstas? Ay, excelente pregunta, Luisa. Definitivamente no. Yo comentaba también que la parte afectiva es fundamental para el neurodesarrollo, es decir, para que continúe esa maduración a nivel cerebral de todas estas estructuras que maravillosamente se integran en un 70% los primeros 2 años de vida. De tal manera que un bebé desde que nace inspira mucho a esta ternura, a este acercamiento, a este trato especial que es necesario brindarles porque están totalmente dependientes. Actualmente nosotros pertenecemos a la Asociación Nacional Pro Lactancia Materna y hemos logrado que en los lineamientos que van implícitos promoviendo y fomentando constantemente la lactancia es justamente este contacto piel con piel, no nada más para los recién nacidos que nacieron prematuros, sino para todos los bebés, absolutamente. Incluso la promoción va más allá, ser muy categóricos en que antes de cortar el cordón umbilical, el bebé ya esté acercándose al regazo de la mamá independientemente de su edad gestacional. Lógicamente, si sus condiciones generales lo permiten, que en la mayoría de los casos es así, especialmente en los bebés que nacen de tiempo, de 9 meses, 40 semanas, que es lo mismo. Entonces, el lineamiento número 9 tiene este objetivo principal, que antes de este pinzamiento el bebé se acerque y en la primera media hora, o para no exagerar, en la primera hora, se esté dando ya la lactancia materna. En forma instintiva el bebé, perfectamente por cómo viene ya estructurada su función cerebral, va a oler, tiene una alta capacidad de la olfacción y se va a acercar directamente al pecho materno. Si le ayudamos un poquito, pues lógicamente lo logra más pronto, pero el no acercarlo no tiene dificultad, no es conflictivo. Él lo hace en forma genuina, en forma natural. Entonces, para nosotros es muy trascendental y puntualizar y ser muy enfáticos en que se debe de dar este acercamiento en todos los bebés. Lamentablemente hemos perdido la relación, la trascendencia que tiene este acto, y en muchos lugares, y lo digo con todo respeto por mis colegas, el tiempo es el que no les da la posibilidad de tener este maravilloso acercamiento con las mamás, que no debería de ser el motivo, porque es una oportunidad en la vida del ser humano única. Entonces, se tiene que hacer esta promoción con muchos fines, con muchas necesidades que tenemos como seres humanos de este acercamiento, este vínculo, de esta interacción justamente con la mamá. Entonces, respondiendo, perdón que me haya extendido, pero... No, por favor. Es importante para mí que las mamás tienen el derecho, o sea, no es que se les vaya a hacer un favor al acercarles a su bebé al nacimiento, sino que ellas mismas deben solicitarlo, deben pedirlo, deben exigirlo, porque me preocupa a mí la postura que nosotros tomamos
legislar una situación que debe de ser obligada, natural, que debe de promoverse sin que tenga que estar asentado en una cláusula. Pero bueno, para estos fines ya existe, es un lineamiento y que nos compromete y nos debe también de hacer sensibles a esta necesidad del ser humano y generarla antes de tenerla por escrito. Pero bueno, si a alguien le hace falta tenerla por escrito, ya existe y lógicamente queremos que todos los bebés en el momento del nacimiento conlleven este contacto, que es, los niños tienen una alta capacidad sensorial desde que tienen 9 semanas de gestación, porque todavía en el siglo XXI hay quien asume la postura de que no tienen capacidad de sentir, no tienen capacidad de verbalizar sus sentimientos ni muchas otras cosas, y cómo les vamos a entender. Bueno, pues desde la 9ª semana de gestación, desde que están en el vientre, se está generando toda esa conexión neuronal, primitiva por supuesto, pero que se va a continuar desarrollando, y podemos decir que a la semana 20 de gestación el producto, el feto, ya tiene todo estructurado, integrado, para estar percibiendo estímulos de toda índole, no se diga los nocivos, pero por supuesto que también los que representan amor, y los capta perfectamente y le siguen ayudando para desarrollar otros sentidos, como sería el del oído, el vestibular, el perceptivo, el olfato, como yo bien decía, y el visual también. O sea, todos los órganos de los sentidos que le van a conectar con el medio ambiente ya están dispuestos, así que si el niño nace a la semana 22, 24, que no es lo correcto, no es lo ideal, pero no se diga si nace a las 40 semanas, entonces debemos de fomentarlo, de solicitarlo. Doctora, ¿cuáles son los beneficios que un bebé que haya nacido, bueno, vamos a hablar específicamente del caso en el bebé prematuro o en el bebé de bajo peso, cuando empiezan a tener este acercamiento afectivo, este acercamiento con la madre, sentir el calor, escuchar los latidos, etcétera? ¿Cuáles son los beneficios para el bebé? ¿Qué puede esperar la madre ver en su bebé? Principalmente de tipo neuronal, de tipo cerebral. Esta situación implica el contacto del bebé con el entorno, con el medio ambiente. Ciertamente el niño se la pasa de 16 a 18 horas en lo que conocemos como un ciclo circadiano, la mayor parte del tiempo dormido. Este periodo de sueño, este patrón de sueño que ya está bien estructurado en ellos, el cerebro no duerme, él sigue en constante conexión, liberando células, liberando hormonas, que son las que le van dando lugar a este desarrollo. Es de mejor forma hacerlo así con este contacto, lo cual va a impedir que el niño libere hormonas que son estresantes, como sería el cortisol, el glucagón y otras que le generan al bebé dificultades en su metabolismo, en todo lo que está ocurriendo al interior de su cuerpecito, y no lo va a tener ni adolorido, ni sufriendo, ni estresado, ni angustiado. Esto le va a implicar completar sus ciclos de sueño, porque el bebé, cuando está incluido en un área hospitalaria, por el ruido, por las luces, por los movimientos, por la toma de productos sanguíneos, etcétera. O sea, son toda una serie de actividades que se llevan a cabo al interior del hospital, están plenamente justificadas, no las vamos a satanizar, pero sí tenemos que reconocer que repercuten mucho en este ciclo circadiano y en esta descarga hormonal que está desprogramada totalmente, es algo caótico, entonces va a alterar constantemente al bebé, y el mantenerlo en esta postura como si estuviera otra vez en el vientre, en el útero, entonces va a dar lugar a la liberación de endorfinas, que son las que nos producen estabilidad, placer, tranquilidad, y va a mermar esta descarga hormonal nociva para el bebé. Entonces conseguimos que continúe completando sus periodos de sueño. En el momento que el niño se duerme y continúa ese periodo de sueño algo profundo, es un sueño reparador, es un sueño que le da descanso, desahogo, y lógicamente lo sigue ayudando a desarrollarse. En el caso contrario, que no tengamos esto, el exceso de luz, de ruidos, de movimientos, de desapego con la mamá, de separación, pues entonces va a generarle más enfermedades estrés, que se pueden ir agregando y multiplicando a sus patologías de base. De base. Doctora, nos tenemos que ir al corte, pero regresando al corte me gustaría que nos platicara cómo es que el sistema inmune del bebé se va a formar a través de la promoción de la lactancia materna. Regresamos. Encantada, gracias. Muy buenos días, bienvenido de vuelta a tu programa Nutrición y Vida. Estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio.
Recuerda que los teléfonos ya están abiertos, 3122 1190, 3647 1883, la línea nacional sin costo 01800 727 5420 y tu línea directa Austin 512 215 4909. El chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx. El día de hoy tenemos un tema para ustedes que se llama la lactancia materna y tenemos como invitada a la doctora Laura López Barcas, que es médico adscrito al servicio de neonatología del programa Mamá Canguro del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Cuando iniciamos el programa les mencioné que de repente hay ciertos problemas comunes en los que las madres lactantes caen. Una de ellas, de los problemas, es que, o las razones por las cuales algunas madres no dan pecho o no se pegan al bebé para empezar una lactancia normal, son que las prácticas hospitalarias a veces no apoyan esta alimentación de seno materno. En algunas ocasiones hay infecciones agudas en la madre, que esto hace que no sea posible la lactancia, el que la madre tenga que regresar al trabajo de manera prematura, o la incapacidad de la madre de proporcionar al menos el 50% de las necesidades del lactante, o alguna enfermedad crónica en la madre, por ejemplo una anemia, o alguna cardiopatía, alguna enfermedad que tenga que ver con el corazón, o alguna incapacidad inclusive del bebé de succionar la leche materna por alguna deformación en su boquita, o la falta de información, la falta de apoyo, la falta de preparación, ¿sí? Por lo cual le agradezco tanto a la doctora que esté el día de hoy compartiéndonos esta información que es tan importante, que todas las mujeres que nos escuchan compartan con otras mujeres. Así como se pasa de voz en voz que el atole es buenísimo, que no hay estudios que digan que lo es, que no funciona de esa manera, así también la información que les estamos dando el día de hoy, por favor, compártanla. Doctora, buenos días de vuelta, gracias por mantenerse en la línea. Claro. Antes de irnos al corte, estábamos hablando acerca de cuáles son los beneficios que el bebé va a tener en cuanto a su sistema inmune, digamos, por tener el digamos, derecho o tener esta lactancia materna exclusiva. Bueno, definitivamente no podríamos en este lapso tan breve de minutos hablar de todas las bondades, de todas las ventajas de la lactancia, pero centrándonos exclusivamente en el aspecto inmunológico, es muy, muy importante para cada uno de los bebés. Nosotros en los cursos que impartimos de capacitación al personal de salud de la lactancia materna, les hablamos justamente de este apartado en donde no se puede comparar, ni se va a comparar, ni se va a poder industrializar, por más sofisticada que sea una fórmula, pueda ser equiparable en este tópico del aspecto inmunológico. La naturaleza de las proteínas, de las sustancias que además son nutritivas, pero que además son como los soldaditos que se transfieren a través de la leche materna, es como estarles pasando un trasplante, un tejido vivo, un tejido que contiene más de un centenar de sustancias, y estas proteínas son las más representativas. Por ejemplo, tenemos la alfa-lactoalbúmina, que no la contiene ninguna fórmula, ni la contendrá porque no la pueden procesar. Defiende, y últimamente se han sustentado en muchos estudios sobre el cáncer también. Se ha visto que el contacto de la leche materna con células cancerígenas del pulmón se ven desvanecidas y amortiguadas en su efecto, en su actividad, de tal manera que esto ha dado pie a considerar que tienen la característica de Hamlet. Así lo pueden encontrar en la internet, que ya todo el mundo tiene acceso, y son las siglas que denotan la alfa-lactoalbúmina humana transformada en letal para las células tumorales. Entonces los bebés que son lactados tienen la enorme ventaja de estar recibiendo en toda su mucosa, desde el tubo digestivo, esófago, estómago, intestinos, esta cobertura, este tapiz, como yo decía, este trasplante de células humanas, para protegerlo en toda la vida y disminuir muchísimo el riesgo de cáncer. Tiene otro grupo de soldaditos llamados linfocitos T o células T, algunos que se encargan de tragar, valga la expresión, bacterias y algunas otras bichos nocivos, virus o cualquier otro grupo parásitos, se llaman macrófagos y neutrófilos. La más representativa de estas células se llama inmunoglobulina A, pero también contiene la G, la M, la E, la D, lisocimas, que también se encargan de digerir algunas sustancias que pueden ser amenazantes en el estado de salud de los bebés.
tienen células que responden muy rápida y muy efectivamente para bacterias como la salmonela, la E. coli, aquellas que producen eventos de diarrea explosiva y muy espontánea en los bebés y que obviamente los deshidratan, y muchas veces el motivo de muerte es la deshidratación y no tanto la infección. Pero para todo este grupo de bacterias que amenazan en todo momento a los bebés menores de 1 año, tienen ese efecto de protección, de cobertura. Los niños que están expuestos a la lactancia tienen menos posibilidades de enfermarse, sobre todo de infección de vías respiratorias y de vías digestivas, pero si acaso se llegan a enfermar, superan muy rápidamente la enfermedad y su alivio es más pronto que cuando no están recibiendo la lactancia. Entonces podríamos enumerar toda una serie de componentes, la composición propiamente inmunológica de la lactancia, de la leche materna, y que superen mucho a cualquier fórmula, por más costosa o por más sofisticada que sea. El hecho de que el niño reciba en los primeros minutos, como yo mencionaba hace rato, como parte de los lineamientos, en la primera media hora, estamos garantizando este oro molido, este oro blanco, que en algunos colegas lo han decidido determinar de esta manera, porque efectivamente le va a ayudar al bebé para el resto de su vida. Y lo ideal es que reciba pura lactancia los primeros 6 meses de vida y ya después su complemento con alimentos hasta los 2, 3 años, 4, ya eso ya depende del acuerdo de la mamá y del bebé. Pero definitivamente al introducir una fórmula vamos a alterar todo este proceso natural que se viene dando y pues la efectividad de estos componentes inmunológicos, porque entonces ya penetran estas sustancias industrializadas a la vulnerable mucosa intestinal de los bebés y ahí podemos entorpecer este proceso. Sí. Así que, ¿perdón? No, sí, que todavía no tiene una barrera, ¿no? Que no tiene suficiente maduración todas estas celulitas, sobre todo en el sistema gastrointestinal, ¿no? Exacto. En la medida que un bebé va creciendo, se va enfrentando a todos los gérmenes que nosotros estamos en contacto día a día. Yo no voy a decir en este momento mi edad, pero he estado en contacto con infinidad, así que mi cuerpo ya tiene las defensas suficientes, cosa que no lo logramos con el bebé. No es que sea inmunodeficiente o inmunocomprometido, es exactamente como acabas de decir, Luisa, es inmaduro. Su inmunología está inmadura y en la que reconoce gérmenes y en la que genera experiencia para defenderse, pues la lactancia es una excelente vacuna, es la primera vacuna que recibe el bebé y es pecado capital privarlo de eso, porque además no es solo una vacuna, es un trasplante de células, como usted decía. Doctora, ¿cuáles serían los lineamientos así muy puntuales y cuál sería la invitación a toda la red de escuchas? Decíamos que antes de cortar el cordón umbilical, pegar al bebé y incentivar que la lactancia sea en la primera media hora, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos invitar a que las madres hagan? A que perseveren con su lactancia. Tú mencionabas hace rato muchas causas que generan abandono de la lactancia. Muchas veces es el dolor. Cuando esto ocurre o por la incompetencia, entre comillas, del bebé para succionar, hay una mala técnica. Definitivamente, la primera causa por la que no se está llevando a cabo una lactancia exitosa es la mala técnica en la alimentación. Aquí se requiere de paciencia, de perseverancia, de conocimiento pleno de todas las bondades de la lactancia y los beneficios para el bebé, para toda su vida definitivamente y sobre todo a nivel cerebral. Hay que apoyarnos en gente que esté preparada, que esté convencida y que no caiga en el desánimo, en el desencanto de decir, bueno, la fórmula inmediatamente. No, el esfuerzo que ellas inviertan en el primer día, en las primeras horas, va a verse coronado por recibir este beneficio de la lactancia. Entonces vale la pena esforzarse desde antes de que nazca, que nuestros colegas también dediquen el tiempo suficiente para estar entrenando, motivando, incentivando, como bien decías, a las mamás para que estén convencidas de lactar a sus bebés en los primeros momentos y que obviamente sabemos que la actitud materna puede ser variada en el aspecto emocional. Entonces alrededor la gente que estamos, tanto médicos, familiares, el mismo esposo, darle este apoyo incondicional a la mamá para animarla, para no tener la alternativa ahí como a 3 centímetros de la fórmula. No, eso sería complicado. Entonces todo está estructurado en la mamá, la fisiología, la anatomía de la glándula mamaria, los componentes hormonales, la participación cerebral, todo está dispuesto para que ella lacte. Necesitamos apoyarla porque sí vemos las cifras a nivel del país que están disminuyendo dramáticamente y es que estamos dejando a nuestras nuevas generaciones ciudadanos comprometidos en su estado de salud y en muchos otros entornos, que es importante, sería motivo de un tema, pero la lactancia hoy por hoy
es insustituible y hay que reconocer, ya tienen muchas ventajas tecnológicas de acceder al Internet para ver todas las bondades o de solicitar apoyo. Hay muchos grupos de liga a favor de la lactancia materna en unidades hospitalarias, sobre todo las maternidades, acercarse a ellas o acercarse con el médico que tenga la convicción y la sensibilidad, doctora, de promover la lactancia. Le agradezco muchísimo su participación, gracias por la invitación y va a ser un gusto tenerla de vuelta en el programa. Gracias. Va a ser un gusto escucharlos el día de mañana. Tenemos Cómo comer en un restaurante. El mundo se actualiza.